Buenas noches. Bueno, pues proseguimos con el libro Kabbalah para el principiante en esta parte que nos habla de todo el proceso que los estudiantes de Kabbalah pasamos en algún momento. Nos puede llevar mucho tiempo o nos puede llevar muchos años inclusive, pero todos persistiendo en esto vamos a pasar por aquí. Vamos a ver qué más nos depara, qué más nos revela aquí el rap respecto de este camino. Nos quedamos en el punto 108. Dice así: se parece a un cuento acerca de un judío que era custodio de la casa de cierto propietario. El propietario le profesaba cariño. Cierto día, cuando se marchó, dejó su negocio en manos de su reemplazante, que era antisemita. ¿Qué hizo él? Tomó al judío y lo golpeó 5 veces delante de todos para humillarlo por completo. Cuando el propietario regresó, pues el judío fue a él y le contó todo lo que le había ocurrido. Entonces el propietario pues se enojó mucho, llamó al reemplazante o al sustituto y le ordenó que inmediatamente le diera al judío 1000 monedas por cada golpe que le había propinado. El judío las tomó y fue a su casa. Su esposa lo encontró llorando y le preguntó preocupada, ¿qué ocurrió con el dueño? Y él le contó. Entonces ella le preguntó, entonces, ¿por qué estás llorando? Y él le respondió así, estoy llorando porque él solo me pegó 5 veces. Hubiera deseado que me golpeara por lo menos 10 veces y yo tendría en este momento 10,000 monedas en la bolsa. Punto 109. Por favor, discierna, hay que discernir esto muy profundamente, ¿eh? Punto 109. Ahora, dice el Rab, se ve que después de haberle sido otorgado el arrepentimiento de los pecados, de modo tal que los pecados se convierten en virtudes, le es impartido entonces el amor al Creador en el segundo atributo, donde el amado nunca le causó daño o aún una sombra de daño. En cambio, Él realiza milagros y maravillas siempre y para siempre. Así, el arrepentimiento por amor y la conversión de los pecados en virtudes llegan al mismo tiempo. 110. Hasta ahora, solo hemos examinado los 2 grados de amor condicional. Todavía nos falta entender cómo nos es otorgado entrar a los 2 atributos del amor incondicional con el Creador. Por eso, tenemos que entender completamente lo que está escrito en Kiddushin en la página 40 que dice así. Uno siempre debe considerarse a sí mismo medio culpable y medio inocente. Si realiza una mitzvah, dichoso es él porque ha sentenciado al mundo a una balanza de mérito. Si comete un pecado, pobre de él, que ha sentenciado al mundo a una balanza de mérito. Rabbi Eleazar, hijo de Rabbi Shimon, dice al respecto.
Dado que el mundo es juzgado por su mayoría y que el individuo es juzgado por la mayoría, si realiza una misma, dichoso él porque se ha sentenciado a sí mismo y al mundo entero a una balanza de mérito. Si comete un pecado, pobre de él, porque se ha sentenciado a sí mismo y al mundo entero a una balanza de mérito. Por este pecado que cometió, el mundo y él han perdido muchas cosas buenas. Y dice el Rab, punto 111. Estas palabras parecen totalmente confusas. Dice que quien realiza una mitzvah o un precepto, inmediatamente se sentencia a una balanza de mérito, porque es juzgado por la mayoría. Sin embargo, esto se refiere solo a aquellos que son medio culpables y medio inocentes. Y Rabbi Eleazar, hijo de Rabbi Shimon, no habla en absoluto de aquellos. Así, la esencia todavía permanece ausente. El Rashi interpretó que estas palabras están referidas a, como dice la frase, uno siempre debe considerarse a sí mismo medio culpable y medio inocente. Rabbi Eleazar, hijo de Rabbi Shimon, agrega que uno también debe considerar al mundo como medio culpable y medio inocente. Sin embargo, la esencia todavía está ausente. La esencia todavía está ausente. Y entonces, ¿por qué cambió sus palabras si el significado es el mismo? Punto 112. Es aún más difícil en el objeto en sí mismo, significando que uno debe considerarse a sí mismo como medio culpable. Si uno conoce sus numerosas iniquidades, puede engañarse a sí mismo diciendo que solo es medio esto y medio el otro. ¿Podría? La Torá dijo, abstente de hablar mentira. Es más, está escrito, un pecado destruye mucho bien. Esto es porque un pecado sentencia a la persona y al mundo entero a una balanza de demérito. Así es acerca de la verdadera realidad y no acerca de la falsa imagen por lo cual una persona debe considerarse a sí misma y al mundo. Punto 113. Y se hace extraño, pues, pudiera ser que no haya muchas personas en cada generación que realicen una mitzvah. Entonces, ¿cómo es que el mundo es sentenciado a una balanza de mérito? ¿Significa esto que la situación no cambia en absoluto y que no hay nada nuevo bajo el sol? Y aquí, en verdad, se requiere, dice el Rab, una gran profundidad para no interpretar estas palabras en forma superficial. Sin embargo, esto no habla en lo absoluto de una persona que por sí misma sabe que sus pecados son numerosos para enseñarle la decepción de que ella es mitad de esto y mitad de aquello. Se refiere más bien a alguien que siente e imagina ser completa y absolutamente justo y se encuentra completamente íntegro.
Es así porque ya se le ha sido otorgado el primer grado de amor abriendo sus ojos en la Torá. Y él que conoce todos los misterios atestiguará que no retrocederá a la necedad. La escritura le muestra la manera y le demuestra que todavía no es justo, sino intermedio, es decir, medio culpable y medio inocente. Y esto es así porque uno todavía está carente de una de las 613 mitzvot de la Torá, llamada la mitzvah del amor. El completo testimonio de él, quien conoce todos los misterios, que el estudiante o la criatura no volverá a pecar nuevamente, solo se debe a la claridad en el logro de la gran pérdida en la transgresión. Esto es considerado temor al castigo y por consiguiente es considerado arrepentimiento por temor. Nada más. 114. También aprendimos anteriormente que este grado de arrepentimiento por temor todavía no lo corrige a uno, excepto a partir del momento del arrepentimiento. Sin embargo, todo el dolor y la angustia que uno sufrió antes de que se le concediera la revelación del rostro permanece como era, sin corregir. Además, las transgresiones que uno cometió tampoco fueron corregidas por completo, sino que permanecen como errores. Y esto es muy profundo en verdad y se siente cuando ya vas en este camino. Punto 115. Por consiguiente, está dicho que un hombre tal al que todavía le falta una mitzvah, esa mitzvah del amor, se verá a sí mismo como medio culpable y como medio inocente, lo cual significa que uno debe imaginar que el momento en el que fue concedido el arrepentimiento era la mitad de su vida. Así él todavía es medio culpable, significando con eso la mitad de sus años que han pasado antes de que se haya arrepentido. Desde ese momento uno es ciertamente culpable, ya que el arrepentimiento por temor no lo corrigió. Y también es medio inocente en la mitad de sus años desde el momento que se arrepintió. En ese momento uno es ciertamente puro porque está seguro de que no pecará nuevamente, ya lo sabemos. Así, uno es culpable en la primera mitad de sus años e inocente en la segunda mitad de sus años. 116. Y le es dicho que si pensara por sí mismo, que si llevó a cabo una mitzvah, es decir, esa mitzvah que le falta del número 613, estará contento porque se ha sentenciado a una balanza de mérito. Esto es así porque alguien a quien le es concedida la mitzvah del amor por el arrepentimiento, por amor, sus pecados se irán convirtiendo en virtudes a través de ello. Entonces, cada dolor y pesar que ha sufrido alguna vez, antes de que se le haya concedido el arrepentimiento, se va a transformar para él en un placer maravilloso e interminable. Es más, uno lamenta no haber sufrido 2 veces
como en la parábola del propietario y el judío que lo amaba. Esto es denominado lo que entendemos como sentenciado a una balanza de mérito, ya que todas las emociones, los errores y pecados de uno se han vuelto virtudes. Así, sentenciar a una balanza de mérito significa que el platillo que estaba lleno con los deméritos se ha convertido ahora en un platillo lleno de méritos. En las palabras de los sabios cabalistas, esta inversión es llamada sentenciado. Y no hay que olvidar esta palabra nunca y lo que quiere decir. Punto 117. Posteriormente, nos advierte y dice que en la medida que uno es intermedio y no le ha sido concedida la única mitzvah que le está faltando de las 613, uno no debe creer en sí mismo hasta que le llegue el día. Y tampoco debe confiarse en el testimonio de Él, quien sabe todos los misterios que el estudiante o el cabalista no retrocederá a la necedad. Porque uno todavía a estas alturas puede transgredir. Por consiguiente, uno debe pensar por sí mismo que si peca una vez, pobre de él, porque se ha sentenciado a una balanza de mérito. Y entonces perderá inmediatamente todo su logro maravilloso en la Torah y todo el descubrimiento del rostro que le ha sido concedido y retornará a la ocultación del rostro. Uno se sentenciará a una balanza de demérito porque perderá todas las virtudes e incluso lo bueno de la última mitad de sus años. Esto es lo que testimonia el verso que dice: un pecador destruye mucho bien. Punto 118. Ahora entenderás, dice el Rab, lo que agrega Rabbi Eleazar, el hijo de Rabbi Shimon, y también el por qué él no trae la frase de medio culpable y medio inocente. Esto es así, dice el Rab, porque allí habla del segundo y tercer atributo del amor, mientras que Rabbi Eleazar, el hijo de Rabbi Shimon, habla del cuarto atributo de amor, que ya sabemos que se le llama el amor eterno. Y este es el descubrimiento del rostro como es realmente el bueno que hace el bien tanto a buenos como a malos. Es un estado donde te fincas por encima de todo y no puedes concebir que lo que tu cuerpo o tu deseo de recibir o en la materialidad concebías como malo, ahora sabes que todo lleva un proceso. Es como aquella fruta que está madurando en el árbol y que al principio es muy agria, pero no por eso sabes que eso es malo, sino muy al contrario,
sabes que es para que llegue a un buen resultado. Punto 119. Y por supuesto, esta visión trae percepciones y sentimientos muy especiales en lo que, lo que le llega a la criatura, al estudiante, al justo, muy, muy especiales, donde ya no puede odiar por odiar, sino que va a tener una percepción muy distinta. Bueno, punto 119. En cuanto a eso, aprendimos que es imposible lograr el cuarto atributo, excepto cuando uno es completamente conocedor de todas las relaciones del amado y de cómo él se comporta con otros, sin que falte ninguna de ellas. Esto es también el porqué del gran privilegio cuando a uno le es concedido sentenciarse a una balanza de mérito. Todavía no es suficiente para lograr el amor eterno, entero, es decir, el cuarto atributo. Y esto es así porque ahora no obtiene su virtud como ser bueno que haga bien tanto a buenos como a malos, sino solo su providencia sobre él. Sin embargo, dice el Rab, uno todavía no conoce su providencia con el resto de las personas en el mundo de manera sublime y maravillosa. Así, nosotros aprendimos anteriormente que en la medida que uno no conozca las relaciones del amado con otros, hasta que no falte ninguna, el amor no es eterno. Entonces, uno también debe sentenciar al mundo entero a una balanza de mérito. Solo entonces se le descubre el amor eterno ante él, estudiante, ante la criatura estudiosa de la sabiduría. Punto 120. Y esto es lo que dice Rabbi Eleazar, el hijo de Rabbi Shimon. Cito, el mundo es juzgado por su mayoría y el individuo es juzgado por su mayoría, ya que él habla del mundo entero, no, ya que el que habla del mundo entero no puede decir cómo está escrito, que lo considerará medio culpable y medio inocente. Este grado solo llega a una persona cuando se le concede el descubrimiento del rostro y por supuesto el arrepentimiento por temor. Ahora bien, dice el Rab, ¿cómo dirá esto sobre el mundo entero cuando no le ha sido concedido este arrepentimiento? ¿Cómo? Así, uno solo debe decir que el mundo es juzgado por su mayoría y que el individuo es juzgado por su mayoría. Significa que uno podría pensar que no hay una persona que logre el aspecto de justo completo, excepto cuando no tiene ninguna transgresión y nunca ha cometido un pecado. Sin embargo, aquellos que han fallado con pecados y transgresiones no merecen convertirse en justos completos.
Por esa razón, Rabbi Eleazar, el hijo de Rabbi Shimon, nos enseña que esto no es así. Más bien, dice el Rab, el mundo es juzgado por su mayoría y de la misma manera es para el individuo. Esto significa que después de que ya uno ya no es considerado intermedio, es decir, después que ha realizado el arrepentimiento por temor, logra las 613 mitzvot instantáneamente y es llamado intermedio. En otras palabras, por la mitad de sus años es culpable y por la mitad de sus años es inocente. Y después de eso, si uno agrega una sola mitzvah, a saber, la mitzvah del amor, entonces se considera que es principalmente inocente y sentencia todo a una balanza de mérito. Así, la balanza de transgresión se va a convertir en una balanza de mérito. Así pues, resulta que aun cuando uno tiene una balanza llena de transgresiones y pecados, todos ellos se convierten en virtudes. Entonces es como que uno nunca hubiera pecado y es considerado justo completo. Es decir, conseguir el amor entero consigue borrar todas tus transgresiones anteriores, porque el amor borra todas las transgresiones. Esto significa, dice el Raf, que el mundo y el individuo, y esto es muy importante, el mundo y el individuo en cuestión son juzgados por la mayoría. Así, las transgresiones que uno ha cometido antes del arrepentimiento no son tomadas en cuenta porque se han convertido en virtudes. De acuerdo con ello, aún los malos completos son considerados justos completos después de que les es concedido el arrepentimiento por amor. Muy importante esto. Punto 121. Y por lo tanto, dice el Raf, se dice que si un individuo realiza una sola mitzvah, o sea, después del arrepentimiento por temor, a partir de la cual le falta una sola mitzvah, entonces está contento porque se ha sentenciado a sí mismo y al mundo entero a una balanza de mérito. No solo que se sentencia a sí mismo a una balanza de mérito por el arrepentimiento por amor, como está escrito, sino que logra también sentenciar al mundo entero a una balanza de mérito, porque está conociendo perfectamente el propósito y sabe que el propósito es ese propósito que va a dar el resultado final. Y no puede odiar más, porque sabe que todo el proceso es así. En palabras mías muy superficiales, pero hay todavía algo más profundo ahí que vamos a aprender más adelante. Pero esto es suficiente para empezar a ver el panim, el rostro. Sigo leyendo. Esto significa que logra ascender
en logros maravillosos en la Sagrada Torá, hasta que se le revela cómo lograrán, al fin y al cabo, todos los seres humanos el arrepentimiento por amor. Cuando también ellos descubrirán y verán la entera supervisión maravillosa que Él mismo ha logrado. Y que ellos también serán sentenciados a una balanza de mérito, en cuyo tiempo, cito, cesarán los pecados en la tierra y los malvados no existirán más. Y aunque la gente en general por sí misma, aunque la gente en general por sí misma todavía no ha logrado siquiera el arrepentimiento por temor, de todas maneras, después de que el individuo ha alcanzado esa sentencia a una balanza de mérito, destinada para aquellos en un alcance claro y absoluto, es similar al aspecto de, como dice la frase, verás tu mundo en tu vida. Dicho acerca de alguien que se arrepiente por temor. Ya que hemos dicho que el individuo se impresiona y deleita con ello como si lo obtuviera inmediatamente. Y ya que, como dice la frase, todo aquello que está por recolectar es considerado recolectado. Asimismo, aquí le es considerado al individuo que alcanza el arrepentimiento del mundo entero como si hubieran realmente logrado y llegado al arrepentimiento por amor. Esto es sumamente importante. Por eso nos dicen que somos responsables del destino del mundo. Y todos y cada uno de ellos hubieran sentenciado sus deméritos a méritos, de modo suficiente para conocer sus relaciones con cada persona en el mundo. Y es a eso a lo que se refiere o a lo que se refirió el Rabbi Eleazar, el hijo del Rabbi Simón, diciendo la siguiente frase: feliz es él, la criatura, por haberse sentenciado a sí mismo y al mundo entero a una balanza de mérito. Porque de ahora en adelante conoce las conductas de su providencia con cada creación. Conoce el proceso, sabe por qué es esto que está sucediendo. Porque ya ha descubierto el rostro verdadero y ha revelado. En la frase que dice sintéticamente, como el bueno que hace el bien tanto a buenos como a malos. Y ya que lo sabe, de ahí que ha logrado el cuarto aspecto de amor, que es el amor eterno. Y Rabbi Eleazar, el hijo de Rabbi Simón, tanto como el verso le advierte que aún después que ha logrado sentenciar al mundo entero a una balanza de mérito, que de todas maneras no crea en sí mismo hasta el día de su muerte,
Es decir, que sigas trabajando tan fuerte, que sigas trabajando tan profundamente como al inicio. Y que si fallara con una simple transgresión, se van a perder todos los logros buenos y maravillosos inmediatamente. Como dice la frase, cito, un pecador destruye mucho bien. Esto explica la diferencia entre la escritura y Rabí Eleazar, el hijo de Rabbi Shimon, porque la escritura solo habla del segundo y tercer aspecto del amor, es decir, de un proceso de trabajo espiritual en estados anteriores, un segundo y tercer aspecto del amor. Y por lo tanto, tampoco menciona la sentencia al mundo entero. Y aunque Rabbi Eleazar, el hijo de Rabbi Shimon, habla del cuarto aspecto de amor, el cual no puede describirse excepto alcanzando la sentencia al mundo entero a una balanza de mérito. Si no, no se entiende, si no, no se capta. Y de todas maneras, debemos entender cómo se logra este alcance maravilloso de sentenciar al mundo entero a una balanza de mérito. Menuda cuestión. Punto número 122. Y hay que entender lo que está escrito en Ta'anit 1171, que dice así: cuando la gente está afligida, uno no debe de decir, iré a mi casa y comeré y beberé y tendré el alma en paz. Y así lo hace. La escritura dice sobre él: hay gozo y alegría, matanza de bueyes y degüello de ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué está escrito sobre esto? Dice el Rab. ¿Qué? Y el Señor de multitudes se reveló a sí mismo en mis oídos. Ciertamente esta iniquidad no será expiada por ti hasta que mueras. Hasta aquí hablamos, dice el Rab, respecto del atributo del intermedio. Sin embargo, está escrito sobre el atributo del malo. Venid, yo conseguiré el vino y nos llenaremos con un trago fuerte. Y mañana será igual que hoy. ¿Qué dice sobre esto? El justo perece sin que nadie tome conciencia que es ante el mal que el piadoso fue arrebatado. En cambio, cuando uno se aflige con el público, logra y ve el consuelo del público. Y dice el Rab, punto 123, estas palabras parecen completamente irrelevantes, pero no son irrelevantes. Sigo leyendo. Él, el creador, quiere extraer del texto la evidencia de que uno debe apenarse con la gente, seguir en el camino del otorgamiento.
Entonces dice el Rab y cuestiona por qué debemos dividir y separar el atributo de intermedio del atributo de malo. Y además, ¿cuál es la precisión que hace respecto al atributo de intermedio y atributo de malvado? ¿Por qué no dice intermedio y malvado? ¿Para qué necesito el atributo? Y también se cuestiona dónde está sugerido que la escritura habla acerca de una iniquidad en la que uno no conduele con la gente. Más aún, no vemos ningún castigo en el atributo del malo, sino en lo que está escrito. El justo perecerá y ningún hombre lo llevará en su corazón. Si el malo peca, ¿qué hace que el justo deba ser castigado? ¿Y por qué el malo debe llorar si el justo perece? Punto 124. Noten ustedes que todo lo que nos está diciendo aquí el maestro es en relación a la relación entre el que está, entre la criatura, entre el estudiante o el aspirante a cabalista y el mundo o la gente que tiene a su alrededor. Para conseguir el atributo de amor entero, es importantísimo seguir trabajando por el otorgamiento, es decir, seguir teniendo esa relación otorgante con la gente. Sigo. Después, si le es concedido el arrepentimiento por temor, es considerado intermedio. Si también le es concedido el arrepentimiento por amor, en su cuarta medida, a saber que es el amor entero o eterno, entonces es considerado justo completo. Por lo tanto, no dijeron meramente intermediario y justo, sino el atributo de intermedio y el atributo de malvado. 125. Recordemos también, dice el Rab, que es imposible lograr la cuarta medida de amor sin primero lograr la revelación del rostro. Está destinada a llegar al mundo entero. Esto nos proporciona fuerza para sentenciar al mundo entero a una balanza de mérito, como dijo el Rabbi Eleazar, hijo de Rabbi Shimon. También, dice el Rab, hemos aprendido que en el descubrimiento del rostro, cada pesar y tristeza que llegaron durante la ocultación del rostro se convertirá inevitablemente en placeres maravillosos, hasta sentir que uno ha sufrido muy poco. Porque conoces todo el proceso de corrección. Entonces, dice el Rab, debemos preguntar, cuando uno se sentencia a una balanza de mérito, ciertamente recuerda todo el pesar y el dolor que ha padecido durante la ocultación del rostro. Esto es, ¿cómo es posible que todos ellos sean convertidos en placeres maravillosos, como decíamos antes? ¿Cómo? Se convierten, ¿eh? Pero ¿cómo? ¿Por qué se convierten?
en el trabajo interno de cada criatura, le llega esa sensación. Cuando llegas a la cuarta etapa del amor eterno. Pero sigo leyendo. Para evitar tener la balanza de mérito que el mundo entero necesita, cuando uno es calificado para sentenciarlos a una balanza de mérito, uno no tiene ninguna otra táctica sino condolerse siempre con los problemas de la gente, así como lo hace con sus propios problemas. Entonces, la balanza de mérito del mundo entero estará lista dentro de él como su propia balanza de mérito. Aquí hay algo muy importante, esa detección, esa percepción de la verdadera realidad respecto de los que ves afuera de ti, que ya hurgaremos en esto más adelante. Así, si a uno le es concedido sentenciarse a sí mismo a una balanza de mérito, también será capaz de sentenciar al mundo entero a una balanza de mérito y lograr la medida de justo completo. Punto 126. Así, si uno no se conduce o no se conduele hacia la gente o de la gente, entonces, aun cuando le sea concedido el arrepentimiento por temor, que recordemos es un atributo de intermedio, la Escritura dice sobre él al respecto: y he aquí felicidad y alegría, lo cual significa que uno ha logrado la bendición de verás tu mundo en tu vida. Verá el premio entero para su misma que está preparada para el mundo por venir, estando él aquí ciertamente lleno de felicidad y alegría. Y uno se dice a sí mismo: mientras matan bueyes y asesinan ovejas, mientras comen carne y beben vino, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Significa que uno está colmado con una gran alegría debido a que garantizó el premio en el mundo por venir. Pero por eso él dice tan alegremente: porque mañana moriremos. Y yo recolectaré mi vida en el próximo mundo desde lo absoluto después de que muera. Sin embargo, está escrito acerca de esto: y el Señor de las multitudes se reveló en mis oídos. Ciertamente esta iniquidad no será expiada por ti hasta que hayas muerto. Y esto significa que el texto lo reprende por los errores cometidos, porque ahí paró su trabajo, por sentirse lleno y alegre. Error. Sigo adelante. Hemos aprendido por los pecados de alguien que se arrepiente por miedo, se convierten en simples errores. Por lo tanto, dado que no se condolió de la gente y no puede lograr el arrepentimiento por amor, momento en el cual los pecados se convierten en virtudes, es necesario que los errores cometidos nunca sean arrepentidos a lo largo de su vida. Entonces, ¿cómo puede regocijarse por su vida en el próximo mundo? Por eso está escrito: ciertamente esta iniquidad no será expiada por ti hasta que mueras.
Es decir, los errores. Hasta que mueras significa antes de morir. Así, está desprovisto de algo muy importante, que es el arrepentimiento. Punto 127. También está escrito que el atributo de intermedio o el estado intermedio, el estado espiritual intermedio, sin haber llegado a al atributo del amor, lo cual significa que este texto habla acerca de un tiempo en el que uno se ha arrepentido por temor. En ese momento uno es considerado intermedio. Algo más dice el Rab. ¿Qué dice acerca del atributo de malvado? En otras palabras, ¿qué retornará del tiempo en que estaba en la ocultación del rostro cuando fue denominado el atributo malvado de malvado? Además, aprendimos que el arrepentimiento por temor no corrige el pasado de uno hasta que se haya arrepentido. De allí, el texto nos trae otro verso. Venid, yo traeré vino y nos llenaremos con bebida fuerte, y el día de mañana será como este día. Significa que esos días y años que uno ha tenido desde aquel tiempo de ocultación del rostro, cuando no estaba corregido, llamado el atributo de malvado, ellos no quieren que él se muera. Es así porque no tiene ninguna parte en el mundo posterior a la muerte, porque ellos son el atributo de malvado. Por consiguiente, en el momento que el atributo de intermedio se alegra y regocija en una persona, porque mañana moriremos, como dice la frase, y lograremos la vida del próximo mundo, al mismo tiempo el atributo de malvado en una persona no dice eso. Dice más bien, y mañana será como este día, significando que quiere seguir viviendo y estar siempre feliz en este mundo porque no tiene ninguna parte en el próximo mundo, en el otorgamiento. Y esto es porque uno no ha logrado corregirse, ya que solo es corregido cuando hay arrepentimiento por amor. Punto 128. Está escrito, el justo perecerá. Es decir, que el atributo de justo completo que esa persona debe merecer está perdido ya para él. Y como dice la frase, y no hay hombre allí sobre el corazón, pues antes del mal el justo perecerá. Esto significa que ¿por qué ese intermedio no se condolió de la gente no pudiendo lograr el arrepentimiento por amor? No siguió persiguiendo el otorgamiento, profundizando el otorgamiento para convertir pecados en virtudes y malos en placeres maravillosos. En cambio, todos los errores y el mal que uno ha experimentado antes de adquirir el arrepentimiento por temor, se hallan todavía en el atributo de malvado que siente males de su providencia. Y debido a estos males que todavía siente, él
no es premiado con transformarse en un justo completo. La Escritura dice, y ningún hombre lo pondrá en su corazón, significando que esa persona no nota que, como dice la frase, pues antes del mal el justo perecerá. En otras palabras, significando debido a los males que uno todavía siente en tiempos pasados en su providencia. El justo va a perecer. Es decir, perdido el atributo de justo, morirá y se irá del mundo como un intermedio más. Todo esto concierne a alguien que no se compadece de los demás, es decir, que todavía no encuentra el secreto del otorgamiento, la intención correcta. Entonces no le es otorgado ver el consuelo de la gente, porque no puede sentenciarlos a una balanza entonces de mérito y ver su consuelo. Y entonces no puede conseguir lograr el atributo del justo. Punto 129. A partir de lo mencionado anteriormente, hemos llegado a saber que no hay ninguna persona que no experimente los tres atributos anteriores. El atributo de malvado o malo, el atributo de intermedio y el atributo de justo. Y son llamados atributos porque se extienden en la medida del logro de su providencia, en la medida del trabajo interior y de la buena relación, siguiendo las reglas de la Cábala. Nuestros sabios dijeron que con la medida con la que el hombre mide, con esa misma medida se lo mide a él en Sutta 8. Aquellos que logran su providencia en la ocultación del rostro son considerados malvados. Malvados incompletos desde la perspectiva de la ocultación simple o malvados completos desde la perspectiva de la ocultación doble. Ya lo vimos allá arriba, esto. Porque sienten y piensan que el mundo se conduce de mala manera, es como si ellos se condenaran a sí mismos, ya que reciben tormentos y dolores de su providencia y perciben solo un malo y largo día. Ellos se condenan aún más al pensar que todos son vigilados como ellos lo hacen, con mala guía. Por lo tanto, aquellos que logran la providencia desde la perspectiva de la ocultación del rostro son llamados malvados, o sea, el estado espiritual de inicio, ya que ese nombre aparece en ellos más allá del alcance de su sensación. Todavía no están conscientes totalmente de ello. Depende de la comprensión del corazón, del otorgamiento. Las palabras o el pensamiento que justifican su providencia no importan en absoluto cuando se opone la sensación de cada órgano y sentido, ya que no puede forzarse a mentirse a sí mismo como lo hace. Entonces, aquellos que están en esta medida de logro se consideran que se han sentenciado a ellos y al mundo entero
a una balanza de demérito, como está escrito en las palabras de Rabbi Eleazar, hijo de Rabbi Shimon. Y esto es porque imaginan que toda la gente es vigilada como lo son ellos, con mala guía, en oscuridad total, tal como es digno de su nombre, como el bueno que hace el bien tanto a buenos como a malos. Muy bien, vamos a dejarle aquí y la próxima vez vamos a empezar en el punto 130 y seguir discerniendo y hablando sobre estos últimos estados y estados intermedios que son muy importantes en el proceso de corrección de cada individuo metido en la sabiduría de la Kabbalah. Por hoy vamos a detenernos aquí y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.